para que los israelitas pudieran terminar de luchar contra sus enemigos, los amorreos. Y nuestro buen Dios lo hizo. Él permitió que el sol y la luna se detuviera, pero después, amada iglesia, el reloj que estaba en pausa retomó su curso de la historia de la humanidad y volvió una vez más la humanidad a su estado normal, con una oportunidad para los perdidos y los desanimados de buscar al Dios verdadero y de encontrarlo. La base bíblica decía, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. El tono que da este versículo es un tono de urgencia, de arrepentimiento y a la vez uno de esperanza de que aún hay tiempo antes de que Dios comience a aplicar su juicio. Vamos a dar la definición de las palabras buscar, esforzarse, llamarle. Y la palabra buscar es el acto de esforzarse para buscar algo. Esforzarse significa luchar, combatir o contender con todas las fuerzas para alcanzar un objetivo. Como ven, amada iglesia, buscar a Dios con esa diligencia que todos tenemos que hacer no es nada fácil. No es fácil buscar a Dios porque aquí dice que esforzarse significa luchar, combatir y contender con todas las fuerzas para alcanzar un objetivo. Necesitamos todas las fuerzas para seguir buscando a nuestro Dios. Llamadle significa llamar a alguien en voz alta y por su nombre para llamar su atención, así como lo hizo el ciego Bartimeo. Si pueden abrir sus Biblias a Lucas 18, vamos a leer el 35 y el 43. Lucas 18, 35 al 43. Gloria a Dios. Pongan mucha atención a este relato. Dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Como ven, amada iglesia, el ciego Bartimeo, cuando escuchó que Jesús iba pasando por ahí, no tuvo vergüenza de clamar ante él. Él no tuvo vergüenza porque él estaba ciego y quería salir de esa condición. Y muchas veces la timidez y la vergüenza es lo que nos está deteniendo de que Jesús haga un milagro en nosotros, porque nosotros no debemos de tener vergüenza en clamar a nuestro Dios, el único Dios que nos puede salvar, el único Dios que nos puede sanar. Amén. Entonces, la palabra cercano. Cercano es el término que indica que algo o alguien está cerca en distancia o en tiempo. Nuestro Dios está tan cerca de nosotros. En Lucas 13, 24 al 27 nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir:
delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Una palabra fuerte al final lo que Dios dice, porque ellos clamaban y decían, pero si nosotros hemos comido y bebido, hemos escuchado y hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero al final el Señor les dirá, no los conozco, apartaos de mí. Tengamos cuidado, amada iglesia, tengamos cuidado con el doble ánimo de un día estar ferviente en el amor de Cristo y el otro día estar enojados y sentidos con el cuerpo de Cristo, con los afanes, con el desánimo, porque sea que en el día que decidamos estar afuera, contemplando los placeres o el desánimo que ofrece el mundo, ese día sea el mismo día que el padre de familia decida levantarse y cierre la puerta y nos quedemos afuera. Un día muy triste que nosotros, va a ser decisión nuestra. Esta parábola nos recuerda que habrá un tiempo en que será demasiado tarde para aquellos que no han hecho el esfuerzo de entrar mientras la puerta aún estaba abierta. Y ya les di la definición de esforzarse. No es fácil esforzarse, ocupa todas nuestras fuerzas. Pero vamos a pasar al punto número 1, amada iglesia. Dios está disponible y le voy a pedir a Benji si puede poner la imagen número 3. También el tema de esta reflexión se titula Aún hay tiempo, aún hay tiempo. Le voy a pedir a Benji que pasen a la imagen número 3. Dios está disponible. La palabra disponible describe a alguien que está libre de compromisos y puede prestar sus servicios o tiempo a otra persona. Amada iglesia, nuestro buen Dios no tiene un horario de trabajo, de entrada y salida, ni un letrero que diga cerrado, ni un letrero que diga regreso en 10 minutos. Nuestro Dios no tiene eso. Dice Salmos 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nuestro buen Dios está atento a nuestro clamor. Si pueden abrir sus Biblias a Jeremías 33:3, cuando lo tengan me dicen un amén. Un versículo muy reconocido, Jeremías 33:3. Amén. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En hebreo la palabra para clamar es kará, que tiene el significado de llamar o gritar a alguien o algo. También puede implicar expresar una petición ferviente o pedir ayuda en voz alta. A menudo es en un contexto de profunda emoción y necesidad. En el contexto bíblico, clamar se refiere a una oración hecha con gran convicción y emoción, donde se abre completamente el corazón al Señor, como fue el caso de Ana cuando ella le clamó a Dios por un hijo. El acto de clamar revela una absoluta dependencia de Dios y una confianza en su capacidad para intervenir y ayudarnos. Cuando nosotros le clamamos a Dios, le estamos diciendo que dependemos de Él y que Él es el único que nos puede ayudar. Por esa es la razón que le estamos clamando. Amada iglesia, nuestro Dios no es insensible, nuestro Dios no es insensible, amada iglesia. Él escucha y comprende los clamores de su pueblo, incluso los de desesperación. Él nunca está ocupado, ni tenemos que hacer grandes filas para hablar con Él. Él nunca está ocupado y no tenemos que hacer una fila para hablar con Él. La parte del versículo donde habla de cosas grandes y ocultas se refiere a secretos que Dios revelaría si las personas se acercaran a Él en oración. Un fascinante dato encontré. Recuerde, amada iglesia, lo que dice Amos 3 del 7-8. Dice,
Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dice la Escritura. Así, amada iglesia, que si usted anhela conocer los secretos de Dios, clame a Dios y Él le va a responder. Solo si recuerden, antes de su clamor, lea usted y escudriñe las Escrituras. Escudriñe las Escrituras y medite en ellas, porque no sea que en vez de escuchar la voz de Dios, en su clamor usted escuche la voz del enemigo por falta de conocimiento a la palabra de Dios. Ustedes recordarán que cuando el diablo vino a tentar a Jesús con la misma escritura, solo que él lo aplicaba a su conveniencia, él aplicó a su conveniencia. El Señor siempre le respondió con un escrito está. Escrito está, dice al Señor. En el Salmos 63, del 1 al 2, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Este salmo es como un recordatorio para los que se han desanimado, pero aún no han perdido todas las fuerzas en la batalla. Es un hermoso versículo para hacernos recapacitar en volver al servicio con poder, enfatizando que aún hay tiempo para hacerlo. Al recordar nuestras experiencias en el santuario, todos aquí presentes tenemos una experiencia en el santuario. Yo recuerdo cuando el Espíritu Santo me bautizó en una confraternidad, yo recuerdo todo el proceso, yo recuerdo estar sentada en la banca y escuchar al pastor allá en Idaho contarnos tantos relatos de cuando él, porque él tiene un ministerio echando fuera demonios y él nos contaba todas sus experiencias y yo me quedaba allí en la banca maravillada. Yo recuerdo las veces que me tocaba el Espíritu Santo y yo aún nueva y no sabía qué me estaba pasando. Recuerdo a los hermanos que también el Espíritu Santo los tocaba, a los que empezaban a danzar, a los que profetizaban, a los que hablaban en lenguas. Todo eso yo lo recuerdo y lo viví estando en el santuario. Es bueno recordar nuestras experiencias, es bueno. Vamos a pasar ahora al punto número 2. Le voy a pedir a Benchi que pase a la imagen 4. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Dice la Escritura en Mateo 25, del 14 al 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Amada iglesia, seamos fieles con los talentos que Dios nos ha dado. Con los talentos que Dios nos ha dado. A cada uno de nosotros tenemos una capacidad que Dios mismo nos dio, así que no debe haber lugar de celos o afanes. Lo que Dios nos pide es que seamos fieles con lo que Él mismo nos ha capacitado, porque hay mucho trabajo que hacer. Si abren sus Biblias a Lucas 4:18, cuando lo tengan me dicen un amén. Un versículo también muy reconocido. Lucas 4:18. Amén. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos. Cuando dice dar buenas nuevas a los pobres, los pobres se refiere a personas necesitadas, desamparadas o en una situación de extrema pobreza como un mendigo o un pordiosero. El término también puede significar aquellos que son pobres de espíritu en el sentido de humildes y despojados de orgullo.
cuando dice los quebrantados de corazón. El término quebrantado se refiere a algo que ha sido roto, destrozado, herido. En un sentido figurado, un quebrantado de corazón es alguien que ha experimentado dolor emocional, angustia o desesperanza profunda. Según la Biblia, los quebrantados de corazón son aquellos que reconocen su necesidad de Dios, se arrepienten de sus pecados y se someten a su voluntad, renunciando al orgullo. Son aquellos que sienten un profundo dolor por el pecado y un deseo sincero de ser perdonado y restaurado por Dios. Cuando dice a pregonar libertad a los cautivos, significa anunciar y llevar la liberación espiritual a las personas que están prisioneras del pecado, el diablo o las leyes humanas que no llevan a la justicia divina, especialmente a través de Jesucristo y su evangelio. Y vista a los ciegos. Lo literal, lo que todos sabemos, Jesús restaura la visión a aquellos que carecen de ella. Pero en el contexto bíblico, la ceguera en la Biblia también puede simbolizar la ignorancia voluntaria o el rechazo de la verdad, como en los profetas Isaías y Jeremías, quienes describen a un pueblo que a pesar de tener ojos, no ve ni entiende, la ceguera espiritual. Cuando dice a poner en libertad a los oprimidos, significa la liberación de las cargas del pecado, la culpa o la depresión. La autoridad que Cristo da a sus seguidores para romper con las ataduras del demonio y las mentiras que causan sufrimiento. La liberación de los oprimidos también implica la reconstrucción del corazón y la entrega de una vida nueva y plena en su relación con Dios. Como pueden ver, amada iglesia, si queremos trabajar para Dios, vamos a tener mucho trabajo que hacer. Por eso es muy importante buscar a Dios, por eso es muy importante llenarse del Espíritu Santo para poder ayudar a todas las personas que necesitan de su ayuda. Todos tenemos familiares que tienen necesidades. Mi mamá, por ejemplo, ella sufre de muchos ataques de pánico, ya no puede salir mucho tiempo afuera, no puede estar con muchas personas porque le entra miedo a ella. Y todo tiene su historia, porque si vemos su pasado podemos entender por qué ella está así. A mi abuela en el pasado también y mi otra abuela también, que ellas fueron raptadas y fueron forzadas a casarse, se puede decir así, y de ahí vino un trauma de ellas y se cautivaron en el temor. Y hay muchos otros ejemplos que si nosotros podemos pensar en nuestros familiares, hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda, hay muchas personas que nosotros conocemos, por ejemplo, que están ciegos, que no pueden ver, que nosotros con el poder del Santo Espíritu podemos orar por ellos y ellos pueden recuperar la vista, a los que están cojos, a los que están en silla de ruedas, incluso a los que les han cortado sus miembros. Yo estoy segura que le servimos a un Dios todopoderoso, que Él puede hacer crecer un pie nuevo o una mano nueva. Ese Dios es el Dios a que nosotros le servimos. Por eso es muy importante buscar de Dios, pero lo tenemos que buscar de corazón y tenemos que buscarlo sinceramente y esforzarnos porque es un esfuerzo lo que necesitamos. Vamos a pasar al punto número 3. Se acabará el tiempo y le voy a pedir a Benji si me puede tocar el sonido que le pedí que tocara, el sonido de la trompeta. Y se acabará el tiempo. El canto no, el sonido de la trompeta.
Gracias, Benji. También si puedes pasar a la imagen número 5. So, amada iglesia, Dios nos guarde para estar preparados cuando suene esa trompeta. Cuando suene esa trompeta, nos va a indicar que el tiempo se ha terminado y la iglesia va a subir arriba. En Tesalonicenses 4:16, si lo pueden buscar y cuando lo tengan me dicen un amén. Tesalonicenses 4:16. Amén. Dice Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Le voy a pedir a mi esposo si puede pasar, porque le pregunté a él, como él estuvo en el ejército, le pregunté a él que qué significaba voz de mando de acuerdo al ejército. Y él me empezó a contar y me llené yo de emoción al escucharlo, de la forma como me lo estaba contando. Se le pedí si me lo podía también venir a explicar aquí delante de todos ustedes. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Mi esposa me pidió, ¿verdad?, que explicara lo que es la palabra, lo que significa la palabra voz de mando, ¿verdad? Y ahorita estando en el proceso, ¿verdad?, de explicarlo, tomé tres puntos, ¿verdad? La vida secular, el ejército y el ejército de Cristo. Amén. Nosotros como empleados, como trabajadores de una fábrica, sabemos de que tenemos una voz de mando, pero para llegar hasta esa voz de mando hay otras personas que ayudan a esa voz de mando a poder llegar hasta. Cuando uno entra a un trabajo, saben que entra desorientado, entra sin saber qué hay aquí, qué hay allá, qué hay que hacer, a dónde. Siempre ponen a una persona especialmente para moverlo a uno. Tú vas a hacer esto, mira, allá está el baño, allá está esto, tú vas a llevar esta cosa para allá, o traer esta cosa para acá, ¿verdad? Entonces, esa persona, no sé, a veces pueden usar 3, 4 personas en una fábrica, digamos, ¿verdad? Que hay el encargado de enseñar a las personas nuevas. Esa persona es mandada por otra persona que está un poquito más arriba que el que nos mandó a mover a nosotros, ¿verdad? Y esa otra persona tiene otra voz de mando, que puede ser el mero dueño o un encargado, que ponen un segundo encargado después del dueño, ¿verdad? Entonces, todos nosotros tenemos alguien en nuestro trabajo, ¿verdad? Los que trabajamos, que nos dirijan, que nos digan, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Pero para llegar a esa persona, a veces nosotros la voz de mando de ese lugar, a veces ni lo vemos, porque puede ser una persona grande o un lugar grande, una compañía grande, que a veces no se explica, ni a veces ni se enseña, pero usa otras personas para que nos guíen a nosotros, ¿verdad? Pero para llegar a eso, o nosotros llegar a tener una voz de mando, tenemos que pasar por un proceso desde abajo, venir desde abajo, ¿verdad? Vamos de escalón en escalón, dependiendo cómo nos portemos también, porque a veces nos portemos rebeldes y no vamos a recibir nada. Amén. Lo que vamos a recibir va a ser siempre lo mismo desde que empezamos. Ok, ese es en un trabajo. En el ejército, cuando yo entré, empecé como soldado raso, ¿verdad? Yo estaba a cargo de un soldado de primera. Un soldado de primera estaba a cargo de un cabo estaba a cargo de un sargento estaba a cargo de un sargento mayor estaba a cargo de un subteniente de un teniente, y así sucesivamente, porque está largo explicar, ¿verdad? Entonces, sucesivamente hasta llegar a un general. Un general era el general era el comandante de una compañía, el comandante de una zona militar, ¿verdad? O sea, era el comandante el que tenía la voz de mando de toda esa zona militar, ¿verdad? Pero como les digo, para llegar a ser soldado de primera, yo tuve que pasar un proceso primero, ¿verdad? Un proceso de un curso, un proceso de derramar lágrimas, un proceso fuerte,
Pero como les digo, si uno se va portando bien en ese proceso, uno va ascendiendo de soldado de segunda, de soldado raso, a soldado de primera, luego a cabo, y así sucesivamente va uno ascendiendo. Pero le digo, si uno se porta bien, si uno en ese proceso va entendiendo y va haciendo caso a lo que le está diciendo la persona que está encargado de uno. Porque no vamos a mentir, ¿verdad? A veces nos portamos rebeldes en el trabajo, a veces nos portamos rebeldes en el hogar, ¿verdad? Entonces todo ese proceso de la rebeldía tiene su pago. Y todo el proceso de ser obedientes también tiene su pago. Amén. Como yo fui un rebelde en el ejército, por eso me costó bastante. Me costó demasiado para poder llegar un poquito más arriba, ¿verdad? Ahora vamos al ejército de Cristo. Cuando entramos por esa puerta, hermanos, o cuando el Señor nos toca, cuando el Señor entra en nuestras vidas, nosotros llegamos enfermos a este lugar. Esto es como un hospital, amén. Cuando entramos por esa puerta, viene y está el hermano Joel, están los diáconos y nos reciben, véngase, aquí se puede sentar, le dan un agua, una Biblia si no trae, algo para que él se anime, ¿verdad? Entonces, el diácono está ahí para eso, ¿verdad? El diácono tiene al encargado, que es nuestro hermano Rafa, que nos guía, que nos dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El hermano Rafa tiene otra persona arriba de él, ¿verdad? O sea, vamos en escala, amén. En escala, que también, como les digo, ¿verdad? En la iglesia también hay rebeldía, a veces no nos gusta lo que nos dicen, no nos gusta lo que tenemos que hacer, y nos cuesta, por eso a veces nos cuesta hacer bien las cosas, amén. El hermano Rafa tiene a alguien que lo guía, el que guía al hermano Rafa tiene a alguien hasta llegar al pastor, ¿verdad? Y el pastor sabemos de que tiene esa voz de mando, que la voz de mando, ahí es donde entra verdaderamente la voz de mando. La voz de mando es el Espíritu Santo de Dios, amén. Esa es la voz de mando, es la que nosotros escuchamos, amén. Es la que sentimos en el corazón, es la que nos guía. Y el Espíritu Santo, ¿sabemos de dónde viene? Del comandante general de los ejércitos, que es Cristo Jesús, amén. Entonces eso es una voz de mando, hermanos. Así como nosotros ya somos el ejército de Cristo, tenemos que acatar las órdenes que nos dan en la iglesia, y para poder acatar las órdenes tenemos que ser obedientes, amén. Eso es todo, hermanos, los que les quería decir, y Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo una vez más. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cómo me fascinó a mí a escuchar esa parte donde decía, porque el Señor mismo, el único que tiene ese derecho de decir así, al que tenemos a que obedecer, y nos manda a todos nosotros también a hacer su voluntad, pero ese Señor, Él mismo, dice, Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. Yo anhelo escuchar esa voz de mando, porque a veces uno entiende que el líder no se hace de la noche a la mañana. El líder no se hace de la noche a la mañana, y a la verdad un líder tiene que llevar un proceso para que él sepa cómo conducirse con el cuerpo de Cristo, porque tendrá que dar cuenta algún día, y ese es algo que nosotros debemos de tener cuidado, los que nos hemos esforzado a servirles, y si somos líderes mucho mayor, tenemos que buscar de Dios, tenemos que leer la escritura, porque el que se pone acá al frente no es cosa fácil, es un tiro al blanco del enemigo. El enemigo va a usar todos los medios que él pueda para poder derrotar a ese líder. Él va a usar todo lo que él pueda para derrotarlo, pero si ese líder se mantiene ferviente buscando a Dios, buscándolo de verdad, el enemigo no va a poder ni tocarlo. Incluso los demonios no tienen derecho de tocar a los cristianos, no tienen derecho de tocarnos cuando realmente somos
verdaderos hijos de Dios. Se oye feo decir verdaderos hijos de Dios, pero es que no podemos estar jugando, como dicen, a la iglesia, porque la batalla, la lucha que tenemos contra el enemigo es muy grande y no podemos descuidarnos de ninguna manera. Nada de lo que ofrece allá el mundo vale la pena para uno pasar un lugar de tormento por toda una eternidad. So este versículo, amada iglesia, es un poderoso versículo de recordatorio para nosotros de estar preparados para este evento donde se termina el periodo de la oportunidad para el arrepentimiento y el servicio a Dios para hablarle a las almas perdidas sin el aumento, y digo sin el aumento de la necesidad que le corten la cabeza o de mirar como otros se mueren de hambre al no irse en el arrebatamiento de la iglesia y quedarse en la tribulación. Nosotros no nos queremos quedar en la tribulación. Dice Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amada iglesia, es un hermoso versículo donde se nos muestra el amor y el deseo de Jesús de que nosotros estemos con Él en gloria. Jesús ya hizo todo lo que Él pudo hacer ahí en la cruz del Calvario. Él ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros servirle y estar fieles y de ser fieles a Él. Amada iglesia, esta es una reflexión un poco corta porque estamos aprendiendo, por eso ténganme paciencia y ténganos paciencia. Pero en la conclusión, amada iglesia, si podemos comparar los dos lugares, el tormento eterno o estar en gloria con Cristo, ¿qué vamos a elegir? Estar atormentados en llamas, con sed, con hambre, que nos estén atormentados, vamos a querer estar en gloria con Jesús, donde vamos a sonreír, donde ya no va a haber más lágrimas, donde vamos a estar con el Señor que nos redimió, con Jesús el que nos ama y quiere nuestro bienestar. Entonces, amada iglesia, les vuelvo a insistir, la urgencia que hay para buscar a Dios con diligencia, de buscarlo de verdad. Ya les había dicho que esforzarnos para Cristo nos va a costar fuerzas, no es fácil, pero lo tenemos que hacer porque hay mucha necesidad allá afuera, Yo estoy segura que si le pregunto a cada uno de ustedes alguna necesidad que ustedes conocen de alguien, me pueden hasta dar una lista grande. Amada iglesia, vamos a buscar a Dios sin desmayar, vamos a buscarlo y voy a terminar con lo que todo siervo quiere escuchar. Todo siervo quiere escuchar esto. Mateo 25:23, si lo pueden buscar, cuando lo tengan me dicen un amén. Mateo 25:23. Amén. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor, dice la Escritura. Es lo que todos nosotros queremos escuchar, que nuestro buen Dios nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Y ya para terminar, como somos parte del grupo de alabanza, la alabanza corre en nuestras venas, y les voy a pedir a que escuchen este canto de Marino. Yo creo que ya lo conocen, es un canto muy conocido. Le voy a pedir a Benchi que ponga ese canto y con eso voy a terminar. Hay mucho cambio en el mundo y hasta muchas profecías
Con eso está bien, Benchi, muchas gracias. Freddy, Y así le voy a pasar el tiempo a mi esposo con unos comentarios finales y unos anuncios, y muchas gracias a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Dios bendiga a la predicadora de esta noche, ¿verdad? Nos estamos esforzando, hermano, nos estamos esforzando, ¿verdad? Que, como decía el canto, predica, ¿verdad? Predica la palabra, ¿verdad? Y no solamente aquí, sino que también allá afuera, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros fuimos llamados para predicar su palabra. Amén. Fuimos preparados para predicar su palabra porque tenemos que sentir aquella necesidad de aquella persona que está allá afuera y ver su estado, cómo él se encuentra, ¿verdad? Claro, hay unos que van a recibirlo, hay unos que van a rechazarlo, hay unos que van a maltratarnos, eso la Biblia lo dice, hermanos, amén. Pero ¿cuál es nuestra misión? Predicar la palabra, amén, predicarla a aquel que lo necesita, aunque sea a una persona. Tratemos de decirle, Cristo te ama. A una persona decirle, Cristo te está esperando, Cristo tiene algo especial para tu vida, amén. Decía la prédica de mi esposa, ¿verdad? Que hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Tenemos trabajo y la verdad que como humanos hay tiempos que nos cansamos, hermanos, y eso Dios lo sabe, ¿verdad? Pero también dice que todos los que estén cansados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar, dice la palabra, amén, ¿verdad? A veces sentimos que ya no podemos, pero si buscamos de Él, si le decimos, Señor, me siento cansado, Señor, ya no puedo seguir más, Señor, ya no quiero, no veo la salida, pero dice que cuando entre